Lo anunciamos en el comienzo del programa, nos visita el precandidato a presidente comunal en la localidad de Melincué, Andrés Saccheto. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, Mauro, gracias por la invitación. Me faltó agregar presidente comunal, mandato cumplido. Mandato cumplido nuevamente en el ruedo. ¿2017-2019? Exactamente, la época de una de las mayores crisis hídricas de la localidad de Melincué. Nos tocó pelear con una fiera, como quien dice. En ese momento recuerdo que habías dicho que estabas por 2 años de que te retirabas, lo cumpliste, digamos. Sí, en realidad cuando me van a buscar yo no pertenecía a una agrupación política en particular, entonces me van a buscar precisamente por esta situación, que era la crisis hídrica más importante de la historia de Melincué, y creí que teníamos que poner el hombro. Creo que la política está para eso. Yo atravesaba una situación familiar de salud de mi madre con una enfermedad oncológica que se iba a ir complicando, entonces lo planteé en el equipo político que era solamente 2 años y no iba a una reelección porque sabía lo que iba a pasar desde el punto de vista clínico. Claro. Nadie más que uno desde la medicina podía saber. Entonces se armó un gran equipo de trabajo, del que siempre estuve muy contento. Terminó mi gestión y sí, gente de mi equipo, que había integrado mi equipo, siguió con la comuna de Melincué. ¿Qué te moviliza ahora a postularte nuevamente e intentar volver a la comuna? Mira, yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Primero, yo tengo 50 años cumplido y creo que la experiencia te va dando la posibilidad de recorrer algunos caminos desde otros lugares. Yo sufrí mucho siendo presidente comunal de Melincué. Sufrí, esto no es que me lapidaron, pero fue una responsabilidad muy grande. Y que la tomé como eso, como una carga muy grande, y te diría que no disfruté casi nada de lo que se podía disfrutar siendo un presidente comunal y pudiendo cambiar un montón de cuestiones. La cuestión hídrica era muy fuerte, realmente cuando llovían 2 gotas la preocupación era muy alta, no teníamos un gran anillo de contención, la situación hídrica realmente era grave. Eso por un lado. Hoy no es la misma situación, obviamente hay un montón de cuestiones hídricas que hay que continuar resolviendo. Y la otra, poder venir, porque no estoy muy de acuerdo con todo lo que ha ido pasando, y esto lo digo más que como un expresidente comunal, como ciudadano de la localidad de Melincué. Me gustaría poder envejecer en un pueblo que esté mejor de lo que está, o que tenga un norte que hoy yo no lo encuentro realmente. Y me parece que las cosas se cambian desde adentro. Yo podría muy tranquilamente, como expresidente comunal, sentarme a criticar una gestión u otra gestión desde una cuenta de Facebook. Pero me parece que hay que comprometerse. Volvió mucha gente también a plantearme esto: ¿por qué no volvés? Ya la situación esa de salud ya terminó como sabíamos que iba a terminar, entonces mi situación hoy es otra. Te podría decir más libre, por decirlo de alguna manera, y soy un convencido de que las cosas hay que cambiarlas uno. No podemos sentarnos a esperar que el resto las cambie. Obviamente cuando las cosas van bien, uno apoya, acompaña. Cuando ven que las cosas no están como uno quisiera, hay que venir y cambiarlas. Cuando terminó tu mandato, asumió Silvio Arbolino en el 2019, fue reelecto y después en la segunda reelección, a poco de asumir, a 1 mes nada más y 1 semana, presentó la renuncia. En un marco de dudas. Después se inició una investigación judicial que está en curso actualmente. Asume la vicepresidenta Yamila Garizo, que formaba parte de esa comisión y también está en la actualidad y va en busca de su elección, digamos, porque ni siquiera se puede decir elección, y va a competir con vos. ¿Qué es de todo eso, digamos, de lo que pasó en los últimos años, que mencionaba recién cosas que no te gustan? Y, por ejemplo, esto de que alguien renuncie a una gestión cuando hubo una elección popular con un gran caudal de votos, que quede alguien que no había sido, si bien nosotros sabemos que legalmente esto está bien, puede ser así, y el marco legal lo acompaña. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es qué elige la gente, porque seamos sinceros, en un pueblo, si bien uno elige una comisión comunal, la gente está votando a la cabeza. Sí. Entonces, ahí creo que es donde nosotros tenemos que hacer esta diferencia entre esto es legal y es ético y legal. La gente vota uno y termina quedando otro. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones a la política y a la sociedad le hacen mucho mal. Es decir, personalmente a mí no me parece que las cosas tengan que ser así. Mucha gente dice, no, si se iba uno se tenían que ir todos, que esto es algo vox populi.
Pero Yamila también te puede decir, a ver, yo tengo derecho legal a estar donde estoy. Sí, nadie dice que no sea. Es también investigada Yamila Galizo, forma parte de la investigación, digamos. Mira, yo creo que cuando hay datos suficientes para abrir una causa e investigar, y esto no es lo que la ley plantea, porque la ley plantea que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto está claro, después discutiremos el tema de fecha limpia. Yo lo que creo es que cuando uno está investigado judicialmente debería dar un paso al costado, que es lo que yo pretendo de un equipo mío. Si yo armo un equipo, yo pretendo que si hay alguna duda, muchachos, quedémonos en nuestras casas, que se despeje ante la justicia la duda y después volvemos. ¿Por qué? Porque si esa duda se confirma y si nuevamente yo elijo a alguien que después la justicia me dice se tiene que ir, ¿quién queda? ¿El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Es una tómbola, esto es una lotería. Es decir, la gente vota a Juan y queda Pedro, vota a Juan y queda Pepito. Entonces me parece que a mí personalmente eso no me parece bien. Y no estoy abriendo un juicio de valor, eso lo tiene que hacer la justicia. La cuestión ética, digamos. Me parece una cuestión ética porque, en definitiva, ¿para qué uno se postula? ¿Para uno mismo o para la comunidad? Entonces, si yo me estoy postulando para la comunidad y la vecina me vota a mí o te vota a vos, yo no veo bien que si me votaste a mí quedes vos o si te votaron a vos quedo yo, aunque legalmente eso sea factible. Entonces, si vos me decís, bueno, hay gente que está en un proceso judicial, ¿no es cierto? Y vuelvo a reiterar que no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy haciendo acá culpando a nadie. Se tiene el derecho de participar, por supuesto, la ley te lo permite. Ahora, si vos pensás en todos los que nos están mirando, en alguien que hoy se te queja porque tiene la cuneta llena de yuyo, porque el agua le llega, le tapa la calle, porque el barro no te deja salir. Cuando vos vas a buscar el voto, esa gente, ¿a quién vota? ¿A quién le va a dar el voto? ¿Me lo va a dar a mí, como Andrés Saccheto? ¿Te lo va a dar a vos? Y después, si la justicia se expide y te llegan a encontrar culpable, ¿quién termina ejerciendo ese poder que le dio la gente? Entonces me parece que de esto es lo que estamos hablando. Porque muchas veces nos rasgamos la vestidura con la ficha limpia. Yo creo que no deberíamos tener ficha limpia, pero no es que estoy en contra de la ficha limpia. Deberíamos ser tan impecables en la política que no deberíamos tener causas, o por lo menos no deberían tener un fundamento. Ya sé que después podemos hablar de persecuciones políticas, todo ese embarrar la cancha, pero la verdad es que si vos te pones en el lugar del vecino, en el lugar del paciente, yo siempre fui médico, desde que me recibí, y siempre seguí ejerciendo en mi profesión, incluso como presidente comunal. Nunca dejé de hacer consultorio, ni siquiera cuando era presidente comunal, porque yo no vivo de la política, vivo de mi profesión, y no puedo tampoco abandonar a mis pacientes. Y en ese ida y vuelta, que es muy bueno con la gente te va planteando estas cosas, porque a veces nosotros creemos que el vecino lo que estaba buscando es una obra faraónica. Y en realidad lo que está buscando es vivir un poquito mejor, que le barras el cordón cuneta, que la luz le funcione, que le corten el pasto cuando los yuyos te tapan, que le levanten la basura, que no anden haciendo picadas a la noche para que puedan dormir. Es decir, muchas veces con muy pocas cosas se le mejora la calidad de vida al vecino. Y no necesitamos hacer una obra faraónica. Y te lo dice alguien que viene de la necesidad de una obra faraónica por el tema de la inundación. ¿Se entiende? Entonces me parece que esto es más una cuestión de ver por qué nos presentamos y para qué nos presentamos. Pero ahora, el 13 de abril, no vas a competir con Garbolino, que pasa directamente a junio, a las generales. Competís con Yamila Galizo, con la actual presidenta comunal. ¿Cómo ves la actual gestión? ¿Qué mirada tenés, digamos? Mira, yo creo que como en todo hay cosas buenas y hay cosas malas. La crítica es esta, la que te decía que la propia gente puede decir, yo no la voté para que estuviera ejerciendo el máximo cargo, aunque la ley se lo permite y está a derecho, por decirlo de alguna manera. Creo que hay cosas buenas, hay obras que se están haciendo, como por ejemplo puede ser el tema de algunas cuadras de pavimento. Siempre fui un defensor del hormigón, porque el hormigón es casi para toda la vida. Sí soy muy crítico de la parte hídrica, de la limpieza de cunetas, de la limpieza de cordones cunetas, del cortado de césped, de las bombas de achique que compró el pueblo de Melincué y que o están tiradas en la cuneta o no se pusieron en condiciones, de las mismas mangueras. Yo digo siempre que Melincué tiene Alzheimer hídrico. A nosotros nos preocupa mucho el agua cuando viene, pero cuando se va es como que perdonamos las mayores infidelidades. Y no nos seguimos preparando. Melincué es un pueblo que cuando no puede largar el agua de lluvia a la laguna, se inunda muy fácilmente. Es un pueblo que el saneamiento, que es la limpieza de la cuneta, los canales, a nosotros nos costó mucho poder
dormir tranquilos con 100 o 200 milímetros de lluvia, porque del otro lado teníamos 2 metros de agua y teníamos que sacar de alguna manera ese agua. Entonces se abrieron cunetas, se subdividieron las cuencas. Melingüe tiene 7 subcuencas entre lo que es el pueblo del centro y lo que es San Urbano. Incluso se invirtieron pendientes de esas cunetas para que el agua no fuera, por ejemplo, a la esquina del casino, San Martín y Iriondo. Bueno, si vos esas cunetas no las mantenés, las terminás limpiando como ayer o esta mañana, después de las grandes lluvias. Entonces, yo creo que también el accionar de uno está muy condicionado a su propia experiencia. Para quien vivió el momento de la inundación, siempre lo primordial va a ser la cuestión hídrica. Y cuando hablo de cuestión hídrica, no hablo solamente de las 2 estaciones de bombeo, las 4 bombas, la compuerta de la ruta 90, el alteo, la piedra en el alteo. Estoy hablando de limpiar un cordón cuneta, estoy hablando de mantenerla pendiente de una cuneta que hace la vida diaria y que te llovieron 50, 60, 100 milímetros en un día y la gente no puede salir. Entonces, esa parte creo que ahí hay un gran déficit. Me parece que personalmente no me gusta cómo está el pueblo en cuanto a la limpieza, la recolección de residuos. ¿Qué te dice el vecino? Saco los yuyos y me quedan los yuyos, le festejo el cumpleaños. Pero por el otro lado, festejo el hormigón, me parece excelente, que se hagan cuadras de hormigón. Quizá podemos discutir si eran las necesarias o no, esa es una cuestión que me parece que hay que ir a lo que Rosario llamaba el presupuesto participativo, es decir, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Sí. Si vos tenés la calle San Lorenzo, que estás entrando y los pozos de tapa, vamos a decir, ¿era necesario hacerla en otra calle o era necesario hacerla en esta, que es la que le mostramos el fin de semana al turismo? A los que vienen de la región. Un tema que seguramente va a hacer o va a disparar polémicas en la campaña política tiene que ver con la intención del gobierno de la provincia de construir la cárcel, digamos. Y ahí como que hubo varias miradas, ¿no? Por un lado, en su momento Garbolino dijo, días antes de retirarse y renunciar a la comuna, dijo, si quieren hacer una cárcel, se llama un plebiscito. Yamila Galizo estuvo callada gran parte del tiempo, después se mostró a favor de la construcción de la cárcel. Vos tuviste una postura, una mirada un poco más antagónica, digamos. Mira, yo tengo la postura de alguien que sabe de qué se está hablando y por qué, y esto no es creérsela. Como médico trabajé mucho tiempo en la cárcel, es más, fui médico por concurso de la Policía de Investigaciones y por otro lado como vecino me crié enfrente de lo que hoy sería la alcaidía de Melingüe. Bajo ningún punto yo voy a defender que esa alcaidía siga estando ahí. Esto está claro y lo dije siempre. Esa alcaidía es un polvorín, esa alcaidía no puede estar en el centro, al lado de una escuela primaria. En mi gestión estaba al lado de un jardín que trasladamos el jardín, no la alcaidía porque no era patrimonio de la localidad, enfrente de la plaza donde se reúne un montón de gente los fines de semana, donde se hacían los eventos más importantes del pueblo, al lado de la iglesia. No tenemos cloacas, es decir, rebalsaba el pozo ciego de la vereda y el excremento estaba en la vereda de la calle San Lorenzo. Eso no me lo contaron, eso lo viví. Desde el punto de vista médico, yo he atendido detenidos en el piso. Es decir, que de ninguna manera eso está en condiciones de seguir funcionando. Hablamos de una alcaidía. Sí. ¿Cuál fue el problema? Cuando empezamos a mezclar alcaidía, penitenciaría, si la alcaidía le corresponde a la policía de la provincia, si la penitenciaría es de la unidad penitenciaria, es de otra área y no precisamente de la policía, sino del servicio penitenciario. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pasa que en la alcaidía supuestamente tienen que estar detenidas las personas que están imputadas, no los condenados. Exactamente. En el servicio penitenciario tienen que estar detenidos, alojados los condenados. Eso nos diferencia, es una gran diferencia. Una penitenciaria. Realmente yo creo que es la diferencia. Yo creo que es la diferencia. ¿Qué se hizo en mi gestión? Porque somos 2 precandidatos y un candidato, pero el único que firmó algo al respecto fui yo, en mi gestión. El resto nadie firmó nada. ¿Qué es lo que firmé? Una ordenanza de reubicación, y donde decíamos, acá sí se puede, acá no se puede. ¿Desde dónde surgió esa ordenanza? Desde un grupo de vecinos que en ese momento eran conocidos como el Grupo del No a la Cárcel, con el que siempre trabajamos, ahora es una asociación en defensa del humedal, donde se planteó, bueno, si el distrito Melingüe es muy amplio, ¿por qué ponerlo precisamente en el área que justamente coincide con el humedal y el sitio Ramsar? Entonces hizo una legislación a través de lo que se puede legislar en el municipio de una comuna, que es una ordenanza, y en esa ordenanza se plantea cuáles son los lugares que se podría utilizar para esto. Es decir, ¿cuál es el tema? La desconfianza
son fundamentalmente de este grupo de gente con el que hemos trabajado, sobre si esto va a ser una alcaldía o una penitenciaría. Porque se dio tanto... Ahora retrocedieron de nuevo, dijeron que va a ser una alcaldía. Claro, entonces, pero esto es como que, viste, me hace acordar esas parejas que han sido infieles, viste. Entonces, ese es el tema. Yo siempre lo planteé que me parecía que acá había un problema de diálogo, de qué era lo que queríamos, porque también es entender que por más que alguien pueda ir incluso con una voz, suponete que hay un candidato que no creo que Yamila lo haga tampoco, pero que sea el sí irrestricto. Tampoco las mayorías pueden aplastar las voces de las minorías, porque si no, la democracia sería el totalitarismo de quien ganó sobre el que perdió. Y no me parece que haya mala intención de ningún grupo que quiera defender su casa. Entonces yo creo que hay una ordenanza, esa ordenanza la firmé yo en mi gestión, y esa ordenanza, si yo soy gestión, no se va a modificar en lo más mínimo. Y eso el otro día me reuní con el grupo, porque obviamente todos los candidatos se van a reunir, seguro, porque hay todo. A mí me han preguntado si yo era el candidato de Lisandro, a mí me han preguntado si yo venía, que si habían arreglado conmigo el tema de una cárcel, porque también en el imaginario de la gente es que esto es un gran tongo, y no es así. Por lo menos no lo fue conmigo, porque tengo que ser claro en esto. Yo siempre expuse cuáles eran mis ideas, y la verdad que podemos haber tenido discusiones, pero nunca me sentí como apretado, ni mucho menos, porque no hay con qué apretarme, eso también es importante. Pero sí, te vuelvo a reiterar esto, la alcaldía como está, en el lugar donde está, no puede funcionar. Y esto tenemos que ser muy claros, porque si no venimos con un buen diagnóstico, después es una conversación de gente que no tiene sentido. Si vos desde el principio decís, no, ahí está muy bien, está fantástico, no, eso es un polvorín que habría que haberlo sacado hace 40 años de ahí. En eso estamos, pero estamos hablando de una alcaldía. Y no un servicio penitenciario. Exactamente. Andrés, gracias por visitarnos. Ha sido un placer. Andrés Sachetto, candidato a presidente comunal en localidad de Melicuén, nos visitó en los estudios de Canal 12.